Buenas tardes, gracias por estar en nuestra sintonía. Somos Noticiero Hechos. Gracias también, educadores, maestros salvadoreños, por su esfuerzo. Feliz día. Buenas tardes, Jenny. Buenas tardes, Osvaldo. Así es, felicidades a todos los maestros de El Salvador en su día. Gracias por informarse con Noticiero Hechos. Iniciamos con los titulares. Por más de 3 horas, el tráfico se vio paralizado en la Carretera de Oro. Habitantes de comunidades protestaron por falta de agua potable desde hace varios meses. Un fuerte operativo policial y militar se desplegó entre anoche y esta madrugada en varias colonias de la capital. Más de 50 personas fueron detenidas. Asesinaron a un hombre que trabajaba en la recolección de basura en la capital. Le tenemos los detalles. Empleados de 2 rutas del transporte colectivo amanecieron en paro de labores tras atentados de pandillas. Polvo proveniente del desierto del Sahara continúa ingresando al país. Le contamos más al respecto. En los deportes, Maradona aspira a ser presidente de la FIFA. Nuevamente, gracias por informarse con Noticiero Hechos. Iniciamos con el detalle. Habitantes bloquearon una importante arteria. La razón sigue siendo la falta de agua. Veamos la nota. El bloqueo se prolongó por más de 3 horas sobre el kilómetro 18 de la Carretera de Oro a la altura de Ilopango. Habitantes de diferentes comunidades de San Bartolo dicen que el agua solo cae en sus casas cuando realizan este tipo de acciones. De lo contrario, pasan hasta 3 meses sin el líquido. Tenemos alrededor de 3-4 meses sin agua. Entonces el problema se agrava cada vez, ¿verdad? Necesitamos agua porque la comunidad entera está, digamos, sufriendo desde hace 4 meses y el ANDA no nos responde. Le hemos hablado un montón de veces, llamado por teléfono y para nada. Así que aquí la única alternativa es venir a bloquear el paso. ¿Y cómo hacen? Con agua lluvia, pero ahora no tenemos ni lluvia. Y tienen que comprar, Tenemos que comprar a $1 el barril. Cerraron el paso en ambos sentidos. El tráfico se complicó sobre todo viniendo de Soyapango a Ilopango y muchos, como suele pasar en estos casos, no tuvieron más opción que caminar para llegar a sus destinos. Aún así, los retrasos fueron significativos. Ahorita vamos para Estanzuela, fíjese, nosotros teníamos que estar de mañana. Esta gente, digo yo, deberíamos de venir todos los conductores a quitarlos de ahí para que se les quite esa maña. Ellos tienen derecho a manifestarse, pero los afectan a nosotros. ¿Ya avisó que ya se retrasó? Sí, ya. Hay que llegar más tardecito. San Bartolo y Altavista, al oriente de San Salvador, son 2 colonias populosas que presentan serios problemas con el suministro de agua potable. De hecho, se ha vuelto común que sus habitantes protesten. Sin embargo, el gerente de ANDA asegura que los inconvenientes se están resolviendo. Hubo una baja de producción el fin de semana en Río Lempa. Sí, no pudimos producir por el exceso de sedimentado, de sólidos suspendidos en el río. Vino un muchacho de ANDA y dijo que iban a componer esto ya, que ya habían arreglado no sé qué, pero ya tiene un mes y no ha llegado ni el agua. Bueno, pues entonces yo los invito a que siempre vayan a la gerencia de la región metropolitana donde les vamos a tener aquí. A pocos metros del primer bloqueo se les unió a la protesta la comunidad Esperanza, quienes también dicen no tener agua desde hace más de 3 meses. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Necesitamos el agua! ¡No es justo! ¡Queremos agua! No es justo que tengamos que tener seca la pila. Nosotros necesitamos el agua tanto para vivir. ¡Queremos agua! 2 comunidades protestando a una distancia de menos de 500 metros en la misma arteria por los mismos motivos. La falta de agua en sus casas, problemática que se repite en diferentes zonas a nivel nacional sin que hasta hoy se logre solucionar. Con imágenes de Alfredo López, Alejandra Canales, Noticiero Hechos. El presidente de ANDA, Marco Fortín, reaccionó a la protesta que comunidades llevaron a cabo hoy en uno de los tramos de la Carretera de Oro. Considera que no había motivos debido a que el servicio de agua potable ya fue restablecido tras superar algunos inconvenientes.
eso de hoy en la mañana vimos alguna gente de la alcaldía, eran 15 familias, no es toda la zona de Montes de San Bartolo, y ahí, con todo el perdón, hay más una influencia de la alcaldía que una falta de agua. Indudablemente el fin de semana, de los 8 motores que hay en la EB2, solamente funcionan 4, uno se nos arruinó, pero quedó reparado ayer mismo, y hoy mismo en la madrugada ya había agua en la zona también. Cambiamos de tema. Lamentablemente, los elementos de la seguridad nacional continúan siendo víctimas de atentados. Este domingo, 2 soldados murieron y 2 más resultaron lesionados al ser atacados a tiros por presuntos pandilleros. Uno falleció en el lugar y otro al ser atendido en un hospital del Seguro Social. Los elementos del ejército custodiaban la zona de la estación del Citrams en la terminal de Oriente cuando fueron atacados. De inmediato se montó un fuerte operativo policial y militar en varias colonias aledañas, dando como resultado la captura de al menos 8 presuntos responsables del doble crimen, mientras que en las redes sociales circulaban las fotografías de los autores materiales. Se desarrollaba el operativo, alguien disparó contra el helicóptero de la Fuerza Armada. La presencia policial se desplazó hasta la colonia La Labor 2, donde se escucharon las detonaciones y se encontraron uniformes militares, zapatos y la camisa del supuesto responsable. En horas de la noche y parte de esta madrugada, la policía junto al ejército realizaron un operativo para seguir buscando a los responsables del crimen de los 2 soldados. Háganse para allá ustedes, señora, háganse para allá. Elementos del ejército y agentes antipandillas de la policía llegaron a las comunidades La Chacra y Quiñones de esta capital en busca de más implicados en el asesinato de 2 soldados que hacían guardia en la estación del Citrans en las cercanías de la terminal de Oriente. En la comunidad La Chacra, todas las viviendas fueron allanadas. Conforme pasaban los minutos, los resultados de este operativo fueron dando sus frutos. El panorama en la comunidad Quiñones fue el mismo. Varios capturados a los cuales la policía los vincula a grupos delictivos y estarán en vías de investigación. ¿Dónde va, pibe? Sin embargo, de parte de la policía no se brindaron declaraciones. El jefe de la delegación centro de la PNC solo dio un mensaje a todos los que pertenecen a estos grupos delictivos. Con la autoridad no se juega. En la comunidad Tineti también se efectuaron capturas. Aquí varios sujetos con tatuajes alusivos a grupos delincuenciales fueron llevados al igual que el resto a la delegación centro de la policía. Como resultado final de este operativo fueron capturados 56 presuntos pandilleros. Además, se incautó una pistola 9 milímetros. Los detenidos serán procesados por ser sospechosos del doble homicidio en contra de los elementos de la Fuerza Armada. Edgardo Portillo, Noticiero Hechos. Y el gobierno ha reaccionado tras el asesinato este fin de semana de los 2 militares que daban seguridad en uno de los tramos del Citrams. Para más detalles nos enlazamos hasta Casa Presidencial con la periodista Claudia Cusco. Claudia, buenas tardes, coméntanos. Buenas tardes, saludos desde Casa Presidencial. Ha sido el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, quien ha enviado el mensaje de solidaridad a las familias de los 2 militares asesinados este domingo en pleno ejercicio de su trabajo. Ellos fueron atacados en el proyecto Citrán en una de las estaciones en cercanías de la terminal de Oriente cuando prestaban servicio de seguridad. Escuchemos. Este gobierno lamenta los hechos del día de ayer como lamentamos
los incidentes producidos por la delincuencia en todo el país. Ayer fueron asesinados 2 integrantes de nuestra Fuerza Armada. En nuestro pésame a las familias. Ha habido una respuesta muy enérgica de parte de la policía, del ejército, y esto es la respuesta efectivamente, una respuesta muy estructurada de seguridad pública del ejército por investigar este tipo de hechos que no debe y no va a quedar en la impunidad. El secretario de Comunicaciones de la Presidencia ha reiterado las palabras del mandatario Salvador Sánchez Serén de no incrementar impuestos para la recaudación de fondos para el combate de la criminalidad. Esperan la decisión de la Sala de lo Constitucional, que creen que será positiva en vista que es necesario, según ellos, obtener estos fondos, 900 millones de dólares, 100 de estos que serían destinados para el combate de este flagelo que día con día está cobrando vidas en nuestro país. Oficialmente el presidente ha planteado que no está considerando, no está valorando, no tiene ningún proyecto para implementar impuesto alguno, y que ese tema, al ser considerado en el futuro, solo sería en base a lo actuado por el Consejo Nacional de Seguridad. Eugenio Chicas ha reiterado que por ahora las estrategias para el combate de este flagelo están puestas en el Consejo Nacional de Seguridad. Ha hablado que los batallones especiales del Ejército están realizando el mayor esfuerzo, sobre todo en aquellas zonas de mayor inseguridad en nuestro país. Llegamos hasta acá con este despacho. Más detalles de esta información en nuestra emisión de Hechos de la Noche. Buenas tardes. Por supuesto, gracias Claudia por esta información. Osvaldo, estábamos viendo ya la reacción del Ejecutivo en este tema de violencia. Ayer también había bastante crítica en las redes sociales luego que se vio el asesinato de estos militares, de que no se veía a un ministro reaccionando ante este tema. Exactamente, y por supuesto todo esto tenemos que estar muy pendientes. Más adelante nos vamos a enlazar con Raúl Hernández hasta la Asamblea Legislativa, porque sí, ya hoy lunes los diputados, varios de ellos también han externado su opinión respecto a este caso. Y más adelante Raúl nos presentará esta información en vivo desde la Asamblea Legislativa. Correcto. Mientras tanto, continuamos. También este fin de semana, sujetos armados atacaron la subdelegación de Tecoluca en San Vicente. Según el reporte policial, varios sujetos a bordo de 2 vehículos dispararon con armas de grueso calibre. No se reportaron lesionados, solo daños materiales. El ataque dejó al menos 20 perforaciones en las paredes del puesto policial. Y según informó la PNC, los atacantes partieron rumbo a San Marcos Lempa y fue en la comunidad Mayra, carretera del Litoral, donde procedieron a quemar uno de los vehículos en los que se transportaban. Tras el atentado se reportó también la captura de al menos 4 sospechosos. Vamos a hacer la primera pausa en esta emisión del mediodía. No nos cambie, ya regresamos. En Estados Unidos, cientos de personas de diferentes lugares llegaron el domingo a la iglesia Emmanuel de Charleston, en Carolina del Sur, donde se realizó el primer servicio de culto desde el ataque que ejecutó Dylann Roof, de 21 años, y que dejó un saldo de 9 personas fallecidas. Otros se unieron en una marcha en solidaridad a los familiares de las víctimas. La masacre ha conmocionado a toda la nación norteamericana y ha revivido un debate sobre el control y posesión de armas, debido a que tenerlas en este país es un derecho protegido por la Constitución. Y nos enlazamos hasta Washington con Gonzalo Abarca de La Voz de América. Muy buenas tardes, Gonzalo. Lamentable pues este hecho, y pues miles de personas, incluso de lugares tan lejanos como California, se llegaron a Carolina del Sur para mostrar ese apoyo, esa solidaridad y sanación, decían ellos, Gonzalo. Sí, Osvaldo, gracias. Un saludo para ti y todos los sobrevivientes de Canal 12 de El Salvador. El tema del racismo en este momento, tema principal en el debate de Estados Unidos, no solamente en Carolina del Sur, sino también en todos los estados del sur, en todo Estados Unidos en realidad. Miles de personas, como bien lo has dicho, en este momento desfilando en el lugar mismo, en la iglesia misma donde se cometió esta masacre. Unos lo califican de terrorismo, otros de crimen de odio. Sin embargo, lo que sí es claro es que las autoridades deben hacer algo al respecto. El debate también en este momento se centra en la bandera confederada, una bandera que en este momento ondea en el Capitolio de Carolina del Sur, que sin embargo es una bandera que tiene un simbolismo
si se quiere, pasado turbulento, un pasado que simbolizó el racismo. Para muchos sigue siendo una bandera que simboliza odio, simboliza resentimiento, simboliza estigma negativo, y para otros también es parte de la herencia de Estados Unidos. Un debate muy amplio, muy abierto. Sin embargo, esta misma tarde la gobernadora de Carolina del Sur precisamente hablará. Estamos solamente a pocos minutos para que lo haga, y en su mensaje, Osvaldo, va a pedir que se cambie la bandera de Carolina del Sur, que esta bandera confederada desaparezca y en su lugar se ponga otra que, en vez de dividir a las personas de Carolina del Sur, más bien las una, porque esta bandera fue durante la guerra precisamente de Estados Unidos, la guerra civil, una de las insignias en donde el sur, a través de sus plantaciones y a través de sus grandes, tenían una fuerza laboral de afroestadounidenses, lograba imponer, quería seguir imponiendo la esclavitud. Eso es lo que simboliza esta bandera, y obviamente muchas personas quieren eliminarla, y como bien tú lo dices, en medio de todo este debate sobre la bandera, miles de personas están desfilando por esta iglesia. Ya se ha hecho pequeña la iglesia para todas estas personas que empiezan a desfilar. Muy conmovedor, solemne en realidad lo que está sucediendo en este momento aquí en Carolina del Sur. Así es, Gonzalo, pues esa guerra civil que, como tú mencionabas, terminó en 1865, fue la que marcó precisamente el fin de la esclavitud, pero los estados sureños eran los que estaban peleando contra la Unión precisamente para que no se aboliera. Ahora bien, Gonzalo, otra situación que llama la atención, pues los pronunciamientos muy fuertes y cada vez más exigentes de que haya un mayor control de la venta de armas. Incluso se está inmiscuyendo, se está relacionando a la Asociación Nacional de Rifle, que es la que quiere que haya libertad para esto, pero esto como que está causando que cualquiera con pensamientos radicales tenga acceso a armas y las use contra sus connacionales, Gonzalo. Muy, muy fuerte, efectivamente. Es, si se quiere, lo dices bien, hay conmoción en este momento en Estados Unidos. Bueno, ¿qué podemos hacer ante el tema de la tenencia de armas en Estados Unidos? No se puede hacer absolutamente nada. Es un derecho constitucional, está garantizado en la Constitución de Estados Unidos. Cualquier persona puede tener, siempre y cuando no tenga un récord criminal, pero puede tener legalmente la cantidad de armas que desea. Y continúa el debate. Los varios presidentes, no solamente el presidente Barack Obama, sino otros también han tratado de detener, por lo menos de contener el tipo de armas que se deben detener, y ha sido infructuoso. La Corte Suprema de Justicia no ha sido determinante en esto, ha tenido varias decisiones, sin embargo, no ha prohibido en sí la tenencia de armas. Hasta hace poco, incluso déjame decirte que hay supermercados en los estados del sur, supermercados en donde tú puedes comprar armas. Uno de ellos fue o ha sido Walmart, por ejemplo. Tú vas a Walmart y ahí compras armas. Solamente tienes que mostrar de que no tienes un récord criminal, de que mentalmente eres estable, y compras tu arma junto con tu cereal y tus alimentos diarios. Compras también el arma. Esto es para que tengas una idea de cómo la tenencia de armas en Estados Unidos verdaderamente ya es parte de algo normal en los estados del sur. Los estados del norte no es tanto, pero en los estados del sur es bastante normal. La gente ama tener armas, ama salir de casa, e incluso desde pequeños es parte de una tradición familiar salir a cazar con los niños, con las esposas, con los amigos. Así es que el debate continúa ampliándose. Muchas personas no toman estas armas para usos recreativos, sino para usos criminales, para asesinar, como ha sido este caso en Carolina del Sur, para asesinar a 9 personas que lo único que estaban haciendo era orando en un templo, en la casa de oración, y que lamentablemente fueron asesinadas. Bueno, Gonzalo, lamentable situación, tragedia, como ya se ha mencionado, y que ha conmocionado también al resto del mundo acá, pues en El Salvador, en Centroamérica, por supuesto, solidarizándonos con estas familias de estas personas que fallecieron. Gonzalo, te agradecemos mucho y estaremos pues muy pendientes de todo lo que se venga desarrollando a raíz de esta y otras situaciones
similares que se han dado en problemas de racismo. Feliz tarde, Gonzalo. Buenas tardes, Osvaldo. Continuamos con más noticias internacionales. En México, una joven de origen ruso de 19 años, identificada como Anastasia Letchenko, fue detenida por haber ahorcado y desmembrado a su madre de 45 años y a su hermana de 12 años en Tijuana. El caso cobró polémica luego de que la joven aceptó ser culpable de los hechos ante la fiscalía, pero fue puesta en libertad por las autoridades, ya que el juzgado quinto de Baja California consideró que su declaración no era prueba suficiente para detenerla. Sin embargo, la Procuraduría Estatal entregó las pruebas suficientes para que se girara una orden de aprehensión en su contra. En Chile, el gobierno declaró emergencia ambiental en la capital, esto debido a la mala calidad del aire. Después de 3 días de alerta, las autoridades informaron que aún no se logra bajar los niveles de contaminación. Por su parte, las estaciones de monitoreo mostraron que el aire ha llegado a niveles críticos. Esta es la primera emergencia que se reporta desde 1999. Las autoridades también indicaron que la medida no afectará el desarrollo de las actividades previstas de la Copa América, que se juega en Santiago y otras ciudades del país. Uruguay. Adultos mayores jubilados de distintas partes llegaron hasta la Plaza Independencia en Montevideo para recibir una tablet, lo que significa para muchos el primer contacto con la tecnología. La entrega de los aparatos se realizó dentro de un plan que impulsa el gobierno y que tiene como objetivo que miles de ancianos se beneficien, tal como se hizo en meses anteriores, con el plan Una computadora por niño. La próxima entrega se realiza en septiembre y se espera que en un periodo de 3 años pues se estén otorgando alrededor de 350.000 tablets. En Nueva Zelanda, la población intenta reponerse de las fuertes inundaciones provocadas por las tormentas registradas en los últimos días. Cientos de personas tuvieron que ser evacuadas luego que el agua cubrió sus viviendas debido al desbordamiento del río Wanganui. Las autoridades calificaron las inundaciones como récord. Equipos de rescate colaboran junto a la población removiendo escombros para limpiar las zonas afectadas. En el país europeo de Serbia se registró un fuerte accidente vial que dejó una persona fallecida y 62 heridas. El incidente ocurrió cuando un autobús que transportaba turistas se estrelló en un barrio de la ciudad de Belgrado durante la madrugada. Las autoridades informaron preliminarmente que el conductor perdió el control del autobús. Sin embargo, continúan las investigaciones. En República Dominicana, específicamente en la frontera sur con Haití, las autoridades de ambos países están atentas a las posibles deportaciones. Hoy cientos de haitianos continúan marchándose voluntariamente hacia su país. Rocío Quiroz, de nuestra cadena aliada SIN, nos amplía. Adelante, Rocío. Me encuentro en el paso de la frontera de Jimaní, Malpaso, donde en esos momentos el mercado binacional que se desarrolla todos los lunes se desarrolla pues en completa calma. Los extranjeros se les permite la entrada a unos 200 metros aproximadamente hasta donde se desarrolla el mercado, mientras que aquellos que desean ingresar a territorio dominicano deben presentar los documentos correspondientes. Porque di que para uno sacar los papeles que le queden abogado, que le paga 15.000 pesos. ¿Tú ves? Es por eso. Sí, yo con la familia mía, con la vaina que tenemos. Hasta el momento no hemos notado un incremento de los agentes del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza que se mantienen realizando los chequeos rutinarios junto a la Dirección de Migración para a los camiones específicamente que desean ingresar cargados de mercancía hacia la República Dominicana. En el fondo se pueden observar algunos camiones cargados con los ajuares de los decenas de haitianos que no pudieron acogerse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y que han decidido irse de manera voluntaria hacia su país por el temor a las repatriaciones que podrían iniciar en cualquier momento. Muchos, incluso que lograron regularizar su estatus migratorio, han decidido que abandonarán el país debido a las dificultades que dicen ellos tienen para obtener los documentos que les exige el Ministerio de Interior y Policías y que deben depositar en un plazo de 45 días. Hasta ahora, por este paso
no hemos notado ningún cruce de personas o indocumentados específicamente que hayan sido repatriados desde la República Dominicana. Las puertas estarán abiertas hasta las 7 de la noche y volverán a abrirse el próximo jueves. Es todo lo que tengo desde Jimaní para la Alianza Latinoamericana. Rocío Quirós. Muchísimas gracias, Rocío, por este informe. Vamos a hacer una nueva pausa. Siga con Canal 12. Por varias horas esta mañana se mantuvo bloqueado el paso vehicular en ambos sentidos en la carretera de Oro a la altura del centro comercial Altavista, esto en el municipio de Ilopango. Habitantes de varias comunidades protestaron porque aseguran que desde hace varios meses no cuentan con un servicio regular de agua potable. ANDA informó que el problema se debió a fallas que ya fueron reparadas. Empleados de la Ruta 29F, que hace su recorrido de la colonia San Felipe en Ilopango hacia San Salvador, amanecieron en paro de labores. Según los motoristas, decidieron no salir a trabajar tras un ataque armado a la caseta ubicada en el punto de los microbuses. Otra ruta que se encuentra en paro es la 11B de San Marcos, tras el asesinato de un motorista. Y al menos 56 presuntos pandilleros fueron detenidos entre anoche y esta madrugada en varias comunidades de la capital. Esto tras un fuerte dispositivo en el que se involucraron policías y militares. El operativo se desarrolló en búsqueda de más implicados en el asesinato de 2 soldados ese domingo en la zona de la Terminal de Oriente. Continuamos con más hechos. Los transportistas de Rutas Unidas no descartan acudir nuevamente a la Sala de lo Constitucional, esta vez para pedir que se declaren ilegales las reformas a la ley transitoria para la estabilización de tarifas en el sistema de transporte público. Nos debe más de 20 millones en compensación. Es lo que les adeuda el gobierno, según el presidente de AEAS, Genaro Ramírez, quien reitera su inconformidad por el actuar de las autoridades del Viceministerio de Transporte y anuncia que en los próximos días nuevamente acudirá a la Sala de lo Constitucional. Hemos llamado matonería, aunque se enoje el viceministro, pero tenemos grabaciones, lo hemos dicho ya, aunque se moleste, pero es la realidad, cómo amenaza, cómo le corta la compensación a quien él quiere. Ramírez es acompañado por la gremial de transporte ATP y Rutas Unidas Salvadoreñas. Juntos pedirán a la Sala de lo Constitucional declarar inconstitucional las reformas a la ley para la estabilización de tarifas y el pago de la compensación. La ley plantea que por pasajero movilizado se asignará un subsidio de 2 y 4 centavos de dólar a los transportistas autorizados en el área metropolitana de San Salvador, que el cobro del pasaje deberá ser vía electrónica. Hablan de mejorar el servicio a los usuarios con mecanismos de alerta temprana, cámaras de videovigilancia, botón de pánico, sensores de pasajeros. Pero esta vez no insisten en aumentar la tarifa del pasaje. Estamos tratando de ver qué aportes podemos hacer sin ver el tema de tarifas y como ganarnos un poco la confianza con los trabajadores y ver que sí se puede mejorar considerablemente la seguridad. El Citran nos ha dejado una gran moraleja. O sea, no se puede renovar ni modernizar sin un incremento tarifario. O sea, Citran cuesta 33 centavos más 4 centavos de subsidio, cuesta 37 centavos. Denuncian ser víctimas del acoso de la policía de tránsito y ser blanco de los delincuentes por el cobro de la extorsión. Familias que han quedado en una situación difícil, de compañeros que han quebrado, que han perdido sus propiedades, sus casas, han tenido que sacar a sus hijos de la universidad. Para escuchar propuestas y expresar sus preocupaciones, han iniciado una serie de reuniones con el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales y en las próximas horas se reunirán con el viceministro de Transporte, Nelson García, a la espera de que el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, decida abrirles la puerta de su despacho en Casa Presidencial. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos. Y ahora vamos a trasladar nuestra señal con el periodista Raúl Hernández, quien se encuentra en la Asamblea Legislativa, donde ya ha surgido la propuesta de dar mayor libertad a los militares para que puedan actuar contra la violencia que está afectando al país. Buenas tardes, Raúl, te escuchamos. Adelante.
Muy buenas tardes, Osvaldo, y también a las personas que nos sintonizan a esta hora del día. Les informo que ahora diputados de acá de la Asamblea Legislativa han reaccionado a esta ola de violencia que está viviendo el país. Y es que para contextualizarle nada más, este domingo fueron asesinados 2 militares en la estación del Citrans de la Terminal de Oriente. Igual número de elementos del CAN de Suchitoto fueron asesinados el pasado sábado. Esta violencia que está afectando a las personas que están al frente de la seguridad del país para llevarle la paz a la población son los que están cayendo abatidos por estas estructuras. Este día, tal como lo decía Osvaldo, diputados de acá de la Asamblea hicieron propuestas de qué se debe hacer para mejorar la seguridad del país. Ellos hablaron de darle más atribuciones a la Fuerza Armada siempre y cuando respetando el orden constitucional. Es decir, que se debe trabajar más en el caso de la seguridad pública. De acuerdo a los diputados, esto debe hacerlo el gobierno lo más antes posible, o de lo contrario la situación se le saldrá de la mano. Escuchemos las declaraciones o las propuestas que hacían los diputados hace un par de minutos. Yo recomendaba de que se emplee la fuerza de acuerdo a sus capacidades y a sus, digamos, para los que está equipado. Ya es el momento de usar la Fuerza Armada como corresponde. ¿Cuál es la especialidad de la Fuerza Armada? El área rural. Por eso decía, sustraigan a la policía rural hacia la capital, en donde ellos tienen más capacitación, y emplea a la Fuerza Armada en el área urbana, pero ya no acompañando a la policía, sino como dice el artículo 168, numeral 12º, en la que el presidente puede usar la Fuerza Armada ya en tareas de seguridad pública. No esperemos que esto se incremente, desde ya tenemos un problema bastante enorme, no bastante grande, no que enorme. No dejemos que crezca más. Si es necesario sacar el ejército para ocupar algunos territorios, creo que el principal problema que enfrenta nuestro país es la pérdida de autoridad en los territorios. Por lo tanto, habría que ver si este nuevo proyecto funciona en nuestro país. Necesario de que la Fuerza Armada salga. Al pueblo salvadoreño no le sirven los soldados acuartelados, le sirven cuidando las paradas de buses, los cantones, las escuelas, los caseríos, las calles. Y vemos que hoy por hoy hay un pequeño grupo, muy reducido, de elementos de la Fuerza Armada que están en operaciones conjuntas con la policía. Yo creo que se tiene primero que revisar la constitucionalidad de el uso de las Fuerzas Armadas, la cual está normado en la Constitución en un criterio primero de excepcionalidad, segundo, cuando la seguridad pública ha sido rebasada por un acontecimiento, tercero, por un tiempo limitado, y cuarto, mediante una regulación de información permanente del uso de la misma. Y es que de acuerdo a los diputados de acá de la Asamblea Legislativa, tal como están actuando en la actualidad estas estructuras que se dedican a delinquir, dicen que no nada más se trata de estructuras de jóvenes rebeldes, sino que aseguran que son actos de terrorismo lo que están realizando, la forma en cómo están atacando y también utilizando posiblemente tácticas de organismos o estructuras subversivas o tácticas de guerrilla. Según los diputados han dado estas afirmaciones. Escuchemos qué fue lo que dijeron. No, lo que yo he manifestado y yo lo sigo sosteniendo, que preferimos que muera un pandillero y no que muera un militar o un agente de la policía. La verdad que indigna, es una cuestión bastante difícil de poder pues ver el hecho de que un militar, un policía o un ciudadano común y corriente muera a manos de estos delincuentes. Están actuando como lo hacía en épocas del conflicto, ¿no? Que aprovechaban que estuvieran dos solos o en el momento más indefensos y actuaban así como en el caso también de ataque a instalaciones de la policía, exactamente igual. Entonces, si esto ya son actos de terrorismo.
Y en otro tema también le detallo de que este día la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, ha hablado del caso del asesor de acá del primer órgano de Estado, Ciro Cruz Cepeda, de Conciliación Nacional. De acuerdo a la presidenta, no conoce una renuncia de él acá en la Asamblea Legislativa, tal como se manejó en días anteriores. Dice que ella no tiene conocimiento, igual se desmarcó que esté designado para la presidencia de acá de la Asamblea. Escuchemos. Yo no he recibido la renuncia de él, pero estaré pendiente. O sea que ahorita todavía sigue siendo asesor de la Asamblea. Eso no sé, porque no es mi asesor, ni me dedico a andar viendo qué hace el don Ciro, pero no me ha llegado la renuncia. El PCN decía que tampoco es asesor de ellos. Sí, el PCN está bravo, porque le ha montado otro partido, ¿verdad? Pero esas son discusiones entre ellos. Pero legalmente, ¿a quién es asignado Ciro entonces? Entre ellos tienen un gran conflicto. Yo voy a esperar que ellos calmen sus aguas para poder entender qué es lo que pasa. Como presidenta no puedo resolver los conflictos entre ellos. ¿Pero de la presidencia, don Ciro? Ah, no, mis asesores están publicados. Esa es la información que le tenemos a esta hora del tarde para los televidentes. Le estaremos ampliando el noticiero Hechos a las 8 de la noche, la emisión estelar. Bueno, muchas gracias. Te agradecemos por darnos estos detalles de diferentes temas de lo sucedido ahí en la Asamblea. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. Más hechos: trabajadores de la ruta 29F microbús de San Felipe y Lopango paralizaron labores luego que esta madrugada fue atacada la caseta de control de ruta. Supuestos pandilleros habrían disparado al menos 5 veces. No se reporta ninguna persona lesionada y según la PNC se trató de un acto de presión por el pago de la denominada renta. Y un hombre sin identificar fue atropellado sobre el kilómetro 30 de la carretera panamericana a la altura del desvío al municipio de Cojutepeque. El hecho se registró a primeras horas de este lunes y del impacto, el cuerpo de la víctima quedó tendido sobre el arriate central de la carretera. Gracias por continuar con nosotros. Una nube de polvo proveniente del desierto del Sahara permanece en nuestro país. Y para hablar sobre este fenómeno y otros temas, nos acompaña la ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl. Bienvenida, buenas tardes, ministra. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Encantada de estar acá. Gracias a usted por acompañarnos. Ministra, desde este fin de semana pues ha llamado mucho la atención de toda la ciudadanía pues esta situación, estos cielos así brumosos que se deben a esta nube de polvo. Coméntenos del fenómeno. Bueno, efectivamente, esta es una nube de polvo, es un chorro de polvo que viaja desde África, desde el desierto del Sahara, y llega hasta nuestro país, en realidad aparte de Centroamérica. Miren, este es un evento que ya se ha dado, pero nunca nos había llegado con esta magnitud, nunca. Va a estar hasta el día miércoles, y de hecho no es un fenómeno que nosotros monitoreamos. Otra vez vamos a añadir en la lista de fenómenos monitoreados a este. Cada vez estamos incrementando los eventos y las amenazas. Vamos a tener que añadirlo. Eso no es un fenómeno que monitoreábamos porque efectivamente es un fenómeno que llega más al hemisferio sur. ¿A Sudamérica? Y no a El Salvador. Sí ha llegado, pero no de esta magnitud. Nos llegan las colas de esto. Pero ahora nos ha llegado realmente muy fuerte. Se ve como esta bruma aquí que va a permanecer hasta el miércoles. Y de hecho, ministra, veíamos en redes sociales bastante gente ayer que se alarmó un poco cuando empezó a ver esto, que pensaban que era neblina, pero al final se dieron cuenta cuando ustedes publicaron que era una nube de polvo que venía del Sahara y que no es un fenómeno, como usted lo dice, muy recurrente, pero ¿puede afectar esto? Mira, en algunos países del Caribe donde han tenido más estos fenómenos del hemisferio sur, lo que dicen es que hay que tomar precaución, hay que ponerse mascarillas, esto puede causar problemas. Esto en mayores concentraciones quizá. Nosotros, insisto, todavía tenemos que evaluarlo. Esto no es un fenómeno que hayamos evaluado en el pasado. Tenemos que estudiar cómo se ha comportado esto, qué implicaciones ha tenido en otros países. Lo que sí es cierto es que nuestra red de monitoreo de calidad de aire en San Salvador no registra deterioro en la calidad por esta nube de polvo. Entonces tendríamos que evaluar con otro tipo de instrumentos, que lo estamos haciendo ya, si es que es otro material particulado de otra magnitud que no los tenemos medidos con nuestros aparatos. Pero por ahora y por la evidencia que tenemos, no provoca mayores impactos.
Sin embargo, en otros países y sobre todo para personas sensibles se recomienda que utilicen mascarilla porque va a permanecer y es un polvo que se ve en todo el ambiente y que obviamente se siente, de hecho. Que obviamente se siente. Ahí estarían, por supuesto, en riesgo a lo mejor aquellas personas hiperreactores bronquiales o alérgicos, pero que deberían de hecho ya tomar ciertas medidas. Efectivamente. Ahora, en Sudamérica, como usted lo mencionaba, esto hasta beneficioso para la agricultura, ¿lo consideran? No, bueno, de hecho lo va a hacer para nosotros. Este es un material que lo que hace es fertilizar los suelos y entonces lo considera, efectivamente, y lo consideran beneficioso, exactamente. Nosotros yo creo que igual es el mismo material que llega a nuestros suelos, lo que hay que verificar es el impacto que pueda tener en la salud de las personas. Por supuesto. Y hablando de suelos, ministra, los agricultores siguen quejándose por la falta de lluvia. ¿Cómo estamos en el tema de la sequía en este invierno? No, mira, esto ha sido muy irregular el clima. De hecho, en la zona oriental del país tuvimos en el mes de mayo hasta 25 días secos consecutivos. ¿Esto qué quiere decir? Que el invierno empezó muy tarde, que si bien el invierno empezaba en la segunda quincena del mes de mayo, casi comenzó a finales de mayo, si tuvimos 25 días secos consecutivos. Y en este periodo, en San Vicente y en La Paz, hemos tenido ya 7 días secos consecutivos, con 8 días secos consecutivos en pleno invierno. Esto realmente no es el patrón que estábamos esperando. De hecho, el mes que iba a ser seco es el mes de julio. Imagínense, que es cuando nosotros esperamos la canícula. No podemos llamar canícula a esto. Esto es solamente en algunas zonas del país que se ha generado esta ausencia de lluvia ahora en todo el territorio nacional en los últimos 2 días. Nosotros estamos esperando una onda tropical para el día miércoles. Esto va a traer lluvias. Y de hecho, este mismo fenómeno que ha provocado la ausencia de lluvias es lo que ha traído la arena, las nubes de polvo. El polvo, el chorro de polvo hasta El Salvador. Es decir, que si hubiera estado lloviendo, si hubiéramos estado en temporada lluviosa en estos momentos, no veríamos esta efectivamente. Nube. Y es por eso quizás que no ha llegado hasta nuestro territorio con tal intensidad. Sin embargo, ahora estos vientos alisios que han llegado y que han provocado esta ausencia de lluvias para nosotros es muy probablemente lo que también ha traído esta nube de polvo, lo que ha permitido que esta nube de polvo llegue con tanta intensidad al territorio salvadoreño. Entonces podríamos decir, recomendar, por decirlo así, a los agricultores no alarmarse, que ya viene el agua, que esto seguramente no les va a afectar en sus cultivos. Bueno, mira, nosotros estamos monitoreando junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería el nivel de humedad en el suelo, que es lo más importante. Hay todavía, pero ya estamos viendo esta disminución. Nosotros esperaríamos lluvias el día miércoles y yo creo que esto va a ser un alivio importante para todos los agricultores del país. Y de no ser así, ministra, ¿se le está dando alguna alternativa a los agricultores? Sí. ¿Sistemas de riego? Efectivamente, el ministro de Agricultura ha hecho un trabajo extraordinario para tener sistemas de riego móviles, de manera de poder llevar ahí donde se necesita el agua, porque esa es la forma en que se está comportando nuestro país, desigual, raro, sin patrones normales, y por eso el ministro ha conseguido estos sistemas de riego para llegar a donde se necesita. ¿Consecuencias del cambio climático, ministro? Consecuencias del cambio climático, y vamos a tener que acostumbrarnos a eso. Nosotros, por ejemplo, a más trabajo, más parámetros, más amenazas que monitorear. A ustedes, la población y los agricultores, estar pendientes del monitoreo que se hace. Gracias, ministra, por esta información que nos ha brindado, porque toda la población está pendiente de lo que está pasando en el clima, sobre todo con esta nube de polvo, de lo de las lluvias también están pendientes. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Muy amable, ministra. Feliz tarde. Aquí la esperamos en una próxima vez. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. A los deportes. La serie final para conocer al campeón en nuestra Liga Mayor de Baloncesto se igualó en el juego 2, donde Club Deportivo Águila consiguió la victoria ante el Rápido por 86-64, forzando a un tercer juego que deberá disputarse este próximo miércoles 24 de junio. El quinteto emplumado que llegó a la Unión golpeado por la derrota día sábado, pero la clave fue el juego de jugadores como Oscar Rivera, Carlos Arias, Mario Flores
y el estadounidense Richard Nixon, quienes mostraron una puntería bastante certera. De esta manera, ante un lleno espectacular en el gimnasio de la Unión, el Rápido no pudo aprovechar el respaldo de su afición para coronarse como campeones y ahora deberán viajar este miércoles una vez más a San Salvador para jugar un tercer y definitivo juego. Y ya quedaron definidos los cuartos de final de la Copa América en la edición de Chile 2015 y entra en su fase de eliminación directa donde Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú y Colombia van a buscar quedarse con la gloria sudamericana. Los 8 equipos restantes de la Copa América jugarán así los cuartos de final. Veamos a continuación la información completa. Chile se enfrenta a Uruguay el 24 de junio, esto a las 5:30. Bolivia se enfrentará a Perú el 25 de junio a las 5:30 también de la tarde. Recuerden que estos son hora El Salvador. Argentina va ante Colombia el 26 de junio a las 5:30 y Brasil se enfrentará a Paraguay el 27 de junio, pero a las 3:30 de la tarde. Y este día en el que recordamos a esas personas que nos enseñan día con día, queremos que conozca a este maestro especial que dejó las aulas para dirigir y enseñar, pero en el fútbol. Oscar Washington Tabárez no solo es un excelente entrenador. Este día, donde se hace homenaje a aquellos que nos enseñan, queremos recordar a este maestro de profesión, exjugador y actual entrenador del fútbol de la selección uruguaya. Su apodo, El Maestro, no se lo ganó solo por la capacidad de dirigir en el campo, sino también en las aulas de clase, ya que Tabárez enseñó en escuelas primarias de barrios pobres y contribuyó también a la alfabetización de adultos y a la educación de invidentes. En su natal Uruguay, Oscar Washington Tabárez colabora con programas como Deporte para la Paz y el Desarrollo de Deporte para Todos, cuya finalidad es incluir a los más desfavorecidos mediante la práctica deportiva y el estudio. Por eso, este día queremos homenajear a este profesor que incluyó su arte de enseñar al césped. ¿Y ustedes ahí en casa se imaginan a Maradona como presidente de la FIFA? Pues esto podría estar cerca de hacerse realidad, ya que les comento que el argentino decidió lanzar su candidatura para presidente de la FIFA, según lo anunció un amigo y periodista uruguayo. Pues no, yo no me lo imagino como presidente de la FIFA. Pues mire, seguramente, como decimos en nuestro país, un buen chance, pero ¿qué credibilidad puede tener Maradona? Y después de todo lo que ha dicho, después de toda la todo crítica que ha hecho, es como que él criticara porque quisiera estar ahí. De su misma vida. Es que eso ha sucedido. Me parece que mi mamá decía, el que habla de la pera comerse la quiere. Y quizás, pues Maradona quería desde hace bastante tiempo pues solicitar este puesto y ahora que se ha dado la oportunidad, pues ha lanzado su candidatura. Podría ser el otro aspecto de que ya conoce tan bien los problemas que los podría solucionar. No, y aparte de eso, Osvaldo, bueno, hay que darle su voto de confianza, pero aparte de eso, creo que Maradona no ha tenido una vida ejemplar para poder ser presidente. La credibilidad de él es un poquito difícil. Es bastante difícil que él pudiera ser el dirigente de una institución tan importante, muy desgastada, con muy pocos méritos últimamente, pero muy importante. Eso es importante, con tantos problemas y queriéndose salir de esa situación, por eso Joseph Blatter ya dijo que ya no va a estar ahí, y después de toda esta cuestión, que llegue alguien como él, pero bueno. Vamos a hablar de otras cosas porque cientos de jóvenes patinadores participaron en el Skate Day que se realizó este fin de semana en la Plaza Divino Salvador del Mundo, Osvaldo. Así es, los participantes pidieron mayor seguridad en los parques, plazas para poder practicar este deporte considerado extremo, ¿no? Por supuesto, este y otro deporte. Los jóvenes para practicar cualquier deporte necesitan mucha seguridad en este país. Niños sobre para ir a andar en sus bicicletas. No, y qué importante es que los jóvenes hagan deporte, qué importante es que canalicen toda su energía a través del deporte. Incluso mucho se ha dicho que el deporte podría ser el canal para que se dedique la violencia. Ojalá que sí. Gracias, Uli, por esta información. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Feliz tarde, Luis.